¿Qué tal? ¿Cómo te va? Finalmente, nuestro último video de esta serie, que hemos denominado Cristianismo y las religiones, y ahora vamos a consagrar el judaísmo y el islam. Eh, Ante todo, una frase de Benedicto XVI, que judíos y cristianos y musulmanes descubran en el otro creyente a un hermano que se ha de respetar y amar, en primer lugar, para dar en sus tierras el hermoso testimonio de la serenidad y la convivencia entre los hijos de Abraham. Esta foto, fíjate, no todo tiene males, esta foto ha sido originada gracias al coronavirus, que los líderes religiosos, judíos, musulmanes y cristianos católicos se reunieron para orar por el fin de la pandemia. Así que hasta las cosas negativas, la primera vez que hay una foto de estos líderes juntos, mirá lo que logró el coronavirus. Y nos sirve para introducir el tema de esta propuesta, que es el judaísmo y el islam. Acá una bella foto de judíos y musulmanes que en Marruecos hace siglos tienen una convivencia excelente. Y la palabra que utilizó Benedicto XVI para hablar de ellos, en cuanto católicos nosotros, y judíos y musulmanes, lo llama otro creyente, el otro creyente. Y así manifestando dos dimensiones. Por un lado, el que cree distinto, y por el otro lado, aquel que también cree, tenemos en común la fe. Vamos a comenzar por los judíos y vamos a ayudarnos por algunas citas que te voy a proponer de la Evangelii Gaudium de Francisco, que, bueno, sabrás, ha tenido relaciones muy ricas en Buenos Aires con algunos amigos de distintas religiones y particularmente con un rabino. Eh, Acá, en esta exhortación, Francisco afirma que, por supuesto, hay convenciones cristianas que no la van a digerir nunca los judíos, el pueblo de Israel, y como así tampoco la Iglesia no va a dejar jamás de anunciar a Jesús como Señor y como Mesías. Y estas dos cosas no coinciden entre sí, no van. Sin embargo, no tenemos ninguna necesidad de centrarnos en lo que no coincidimos y sí podemos aprovechar las cosas que nos unen. Y Francisco insiste que existe una rica complementación que nos permite leer juntos los textos de la Biblia hebrea. Eh, Nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, los judíos lo llaman la Tanaj, o, más, o la Torá también. No es exactamente lo mismo. Y ayudarnos a desentrañar las riquezas de la palabra, así como a compartir muchas convicciones éticas. También te puedo asegurar que los cristianos aprovechamos muchísimo de la fe judía para comprender mejor los mismos evangelios. No olvidemos que Jesús era judío, todos los apóstoles eran judíos, María era judía, y esto no es algo que podemos tolerar, sino que es algo que toca a la identidad de la eh, religión cristiana católica. Y bueno, no hablemos de las convicciones éticas, que son muy parecidas. Ahora, si queremos mirar un poquito en esquema y recoger estas propuestas con las cuales nos sentimos eh, cerca, la primera afirmación sería que el judaísmo no es una religión ajena. Es más, muchas veces los últimos papas han hablado del judaísmo como nuestros hermanos mayores, nos han precedido. Aunque nosotros creamos que la fe judía se cumple y encuentra plenitud en la fe cristiana, no cabe duda que ellos son nuestros hermanos mayores. Creen en el verdadero Dios, ellos llaman Yahvé, y nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento también lo llamamos Yahvé. Creemos en el
único y mismo Dios que actúa en la historia, es verdad. Israel tiene esta fe en clave monoteísta absoluta, nosotros también en clave monoteísta, los católicos, pero también de un Dios trinitario, un solo Dios en tres personas. Compartimos la revelación de Dios en su palabra. Esta frase tan extraordinaria del libro del Deuteronomio: ¿acaso hay otro pueblo que tenga a su Dios tan cerca, que le haya hablado, que le haya revelado sus mandamientos? Esto fue dirigido al pueblo judío y los cristianos católicos lo recibimos también como para nosotros. Por supuesto que con lo que toca a Jesús va a haber siempre cortocircuitos, pero exceptuando la realidad de Jesús, podemos ayudarnos mutuamente en la lectura de la palabra de Dios. Eh, y para entenderlo a Jesús, comprender la mentalidad judía ayuda una barbaridad. Y como nos había dicho Francisco el Evangelii Gaudium, compartimos muchas convicciones éticas, lo que toca el cuidado de los más pobres, la solidaridad, la verdad, los mandamientos. Pues bien, a veces la catequesis de la Iglesia ha sido más judía que cristiana, a veces hemos puesto más el acento en los mandamientos que en las bienaventuranzas. Así que fíjate hasta qué punto nuestra relación con el judaísmo es tan intensa. Demos ahora una mirada a la fe musulmana, al Islam, y lo seguimos haciendo de la mano de la Evangelii Gaudium. Esta afirmación tiene su contexto particularmente en Europa, donde el Islam aumenta. La presencia del Islam aquí entre nosotros, en Argentina, Latinoamérica, es escasa, pero en Europa es muy grande y muy fuerte, porque los creyentes del Islam son notables. Todavía son una minoría, pero una minoría muy intensa que vive muy radicalmente en su fe. Así que en Europa la convivencia entre cristianos y musulmanes es muy grande. Y eso supone un aprender a vivir y a integrarse en sociedades en las cuales se comparten con ambientes comunes. Nunca hay que olvidar, dice Francisco, que ellos, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a todos los hombres en el día final. Bueno, cada una de estas palabras son totalmente eh, propias del credo musulmán y también del credo judío y también del credo católico. Adoramos a un Dios único, que también es misericordioso y que llegará un día de un juicio final. Esta foto es de la Meca, el lugar santo por excelencia, no es el único, del pueblo musulmán, que tiene que ver con la historia de Mahoma, el lugar de nacimiento de Mahoma. Los escritos sagrados del Islam conservan parte de las enseñanzas cristianas. Quizás te resulte sorprendente, pero Jesucristo y María son objeto de profunda veneración por parte del pueblo musulmán. Y algo de lo cual podríamos aprender mucho nosotros, la fidelidad que los musulmanes tienen a la oración es algo admirable, y el modo en el cual la viven, la intensidad, la profundidad con la cual la viven, son un verdadero ejemplo para nosotros. Estas imágenes, que, atención, no tendríamos muchas dificultades en encontrarla entre cristianos y entre católicos. El reconocimiento vivo, reflejado en los ojos de ese padre, de ese niño de Dios. Eh, eh, para muchos de los musulmanes existe la convicción de que la propia vida, en su totalidad, es de Dios y es para Él. Entonces, por eso que ellos se sienten así obligados, pero también llamados, ¿no? Una obligación
impuesta, pero sin una obligación reconocida de esta relación con Dios, a responder a Dios en un compromiso ético y en la misericordia hacia los más pobres. Pero esto es un punto que nos une a judíos, musulmanes y católicos. La oración que tienen los musulmanes en los momentos del día se llama la Salah, que marca, que toca momentos particulares de la jornada. Y como hicimos con la fe judía, con el judaísmo, ahora podemos hacerlo también con el Islam, recapitular bien, y vemos, en primer momento, que en muchos países se ha acrecentado la convivencia entre judíos y cristianos, judíos y católicos. Eso muestra que es posible, que podemos convivir cristianos y musulmanes sin violencia. Lo dijimos, pero ahora lo tomamos a nivel de esquema y de recapitulación. Musulmanes, judíos y cristianos reconocemos la fe en Abraham, el padre de la fe. Juntos también, los tres, adoramos a un solo Dios, que es misericordioso, pero que también es juez. No olvidemos que eso también forma parte de la fe cristiana. Dios será el juez definitivo de nuestros actos. Para la sorpresa de algunos, los musulmanes reconocen y veneran a Jesús y también a María. A María le tienen mucho afecto, mucha devoción. Se toman muy en serio la oración, son fieles a sus ritos y nosotros podemos aprender de ellos. Entregar la vida a Dios y confiar en su presencia y en su providencia es una de las principales verdades que animan a su fe. Ellos expresan su fe confiando en que Dios está guiando siempre sus vidas. Y el cuidado de los pobres también une a cristianos, judíos y musulmanes. Bueno, ahora te propongo unas últimas diapositivas que recapitulan este tema y los 3 videos que estuvimos tratando. Ante todo, la libertad de elegir la religión que se estima como verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia. Esta es una afirmación de Francisco. Por supuesto que con esto también compartimos con no creyentes la realidad de un sano pluralismo, pero este pluralismo no implica una privatización de las religiones o un tratar de meter todas las religiones en una bolsa y reducirlas a algo meramente subjetivo, sin ningún fundamento en la realidad. Desprestigiar a las religiones, nos dice Francisco, y yo también lo creo, sería una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El respeto a las minorías de agnósticos y no creyentes, porque la gran mayoría de los seres humanos son creyentes en el planeta Tierra, y está muy bien que respetemos a agnósticos y a no creyentes, pero ese respeto no tiene que ser autoritario, y tiene que permitir que los creyentes se expresen. Ten en cuenta que la FIFA ahora me parece que ha cambiado de actitudes, se ha vuelto más tolerante, pero hubo una época en la cual penalizaban a los jugadores que expresaban su fe con una señal de la cruz, con una oración, con una dedicación de sus goles o de sus triunfos deportivos a Dios. Respecto a los libros religiosos, pues bien, muchas veces los movimientos racionales desprecian los libros religiosos, pero no hay ninguna razón para despreciarlos. Los libros religiosos están escritos por las personas, por seres humanos inteligentes, por seres humanos racionales. Sí, es verdad, por seres humanos creyentes, pero también racionales. Y tienen una gran cantidad de riqueza, de sabiduría, que sería una pena descuidar, no tener en cuenta,
Claro, estos libros requieren una exégesis, una interpretación, una contextualización, ubicarlos en el tiempo en el cual fueron escritos, por supuesto. Pero ¿por qué relegarlos a la oscuridad? ¿Por qué no aprovechar de estos libros toda la riqueza de tradición, de vida, de sabiduría que tienen? Y también esto inspirado en Francisco, cada vez que encontrás la EG, quiere decir Evangelii Gaudium, en este caso es el número 257, y nos encontramos con dos palabras que quizá no te resulten familiares. Los nuevos areópagos y el atrio de los gentiles. Francisco usa esta comparación de los areópagos y el atrio de los gentiles a las redes sociales. Me obliga a decirte dos palabras del areópago. En Grecia, en Atenas, hay un lugar, una plaza, el Areópago, en el cual los filósofos se reunían para debatir sus puntos de vista, sus reflexiones. Una vez Pablo fue a predicar el Evangelio en ese ámbito. Le fue bastante mal. Sin embargo, hizo lo posible de que el anuncio del Evangelio fuese comprensible para los filósofos griegos. Por eso ya desde Juan Pablo II se habla de los nuevos areópagos, lugares culturales donde la fe cristiana puede anunciarse. Entonces las redes sociales son un ámbito actual en el cual el Evangelio puede comunicarse. También se habla del atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles es el patio más exterior del templo de Jerusalén cuando este estaba en su plenitud, que permitía que los gentiles convertidos a la fe judía, llamados prosélitos, podían encontrarse con Dios. Entonces, también es una imagen que usa Francisco, el atrio de los gentiles, aplicado a las redes sociales, como un lugar todavía lejano, pero en el cual se puede hablar de Dios. Creyentes, no creyentes, podemos dialogar sobre temas comunes. Este video fue dedicado sobre todo a judíos y a musulmanes, pero también a no creyentes. Con los no creyentes también probablemente, seguramente, tenemos puntos en común con la ética. Los no creyentes también aman la verdad, también aman el bien, podemos dialogar en clave de arte, de ciencia, y no son pocos los no creyentes que están abiertos a una trascendencia. Estos espacios pueden ser lugar de paz. Bueno, vos me dirás, o alguno me dirá que muchas veces son lugares de verdaderas carnicerías sociales, las redes. Pero ¿por qué no convertirlos en lugares de paz y de encuentro para nuestro mundo que está tan herido? Concluyo con estas palabras, esta serie de 3 videos. Nuevamente deseo que haya sido de tu agrado, sobre todo de tu provecho, y estamos siempre en contacto. Chao.